Ya estamos de regreso aquí en Contracorriente y vamos a continuar con este programa que promete esta noche de domingo. Ahora vamos a hablar de la Caja Sullana, que esta semana fue intervenida por la Superintendencia de Banca y Seguros. La razón, según la SBS, estaba en peligro el ahorro y el dinero de miles de sus clientes, especialmente emprendedores del norte del país. La propia SBS ha anunciado que ellos pasarán ahora a la Caja Piura. Pero ¿cuál es la salud financiera de las demás cajas de ahorro municipales en todo el país? La respuesta en este reportaje de Álvaro Pérez Moral. Creyeron haber perdido los ahorros de su vida. Una de las cajas municipales más importantes del país estuvo a punto de declararse en bancarrota. Posible, ¿no? Estaba ahorrando justamente para un viaje y se vencía en octubre. Y ahora, con esto, ¿No visitar un familiar? iba a ir a un paseo. Casi 1 millón de ahorristas sintió lo que sería quedarse sin un sol de la plata que les costó ganarse con el sudor de su esfuerzo. Tengo mis hermanas que ya tienen la tercera edad, que han estado viviendo de eso y ahora imagínense en la situación que nos encontramos, ¿no? Y muchos de nosotros, de ciudadanías, que vienen a cobrar sus intereses y están en función de eso vive. Y además no es el primer caso. O sea, lo que empieza a dar temor es que ya son varios los casos de cajas que están cayendo bajo esta situación. Tengo entendido que en este caso en particular la caja se ha acogido, o sea, se ha declarado en insolvencia, ¿no? Eso es lo que ahí dice la información oficial. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP anunció su intervención en Caja Sullana por un acelerado deterioro de su insolvencia. En conclusión, evitaron que se vaya a la bancarrota. Hoy, en Contracorriente, sepa todos los detalles sobre por qué diversas cajas municipales están en números rojos. Todo se inició el último jueves 11 de julio cuando decenas de clientes intentaron ingresar a Caja Sullana, pero se dieron con la sorpresa de que las puertas estaban cerradas y había un comunicado de la SBS donde señalaban que la entidad financiera habría incurrido en un acelerado deterioro de su solvencia. Es decir, habían reducido su patrimonio en más de 50% en 12 meses. Tengo que hacer pago, tengo ahí mis cuentas. Pero nosotros, mira, somos ancianos todavía, claro, mira, yo tengo mi ahorrito, ¿cómo puede hacer, señor? Para intentar apaciguar esta incertidumbre y anunciar a los clientes de Caja Sullana que sus ahorros estaban en buen recaudo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP convocó a una conferencia de prensa. La caja municipal ganadora de esta subasta para llevarse el bloque patrimonial de activos, de créditos de Caja Sullana y el total de depositantes es Caja Piura. Esto, además de contarles la noticia, es darle el mensaje de tranquilidad total a los depositantes de Caja Sullana, que ya desde hoy son clientes de Caja Piura, pero recordarles que va a tomar un tiempo, algunos días probablemente, para que se haga operativo el traslado de sus cuentas. Esto no va a ser inmediato. Por su parte, la vocera de Caja Piura aseguró que harán todo lo posible para regularizar la situación de sus nuevos usuarios. Depende del sistema, ¿no? Como ustedes saben, Caja Sullana tenía un sistema y Caja Piura tiene otro sistema. La labor que Caja Piura va a realizar con su equipo de expertos es poder hacer ese cambio de sistema en el menor tiempo posible. Ya tenemos camino debido a que nosotros tenemos una red propia de cajeros automáticos, los cuales son Unibanca y que aceptan cualquier tipo de tarjeta. Lo que podemos hacer de una manera rápida es poner esos cajeros para que los clientes de Caja Sullana puedan realizar sus transacciones, clientes de ahorro corriente.
La Caja Piura tiene 1 millón de clientes. Su red de agencias tiene 200 oficinas distribuidas en el territorio nacional, que se complementan con una variada red de cajeros corresponsales y cajeros automáticos propios. Pero lo que encendió más las alarmas fue que al cierre de 2023, 15 de 32 microfinancieras registraron pérdidas, de las cuales 12 disminuyeron ganancias y solo 5 incrementaron sus arcas. Vemos la evolución del sistema de cajas en los últimos 20 años, quizás más. Caja Piura creo que ha cumplido 40 años, 42 años. Vamos a ver que el año 2023 fue muy atípico. Fue un año de recesión, el único año de recesión en 25 años, sin contar el COVID. Además fue un año en el que hubo protestas sociales, meses en los cuales muchos mercados no abrieron, estamos hablando también de problemas climáticos, o sea, se juntaron varias cosas durante ese año. Lo que vemos es que este año tendría una tasa de crecimiento por encima de 3%. Lo que el superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS no mencionó es que hay un factor decisivo que ha hecho que las cajas financieras estén en números rojos. La falta de crecimiento económico. No hay inversión en el país, no hay inversión privada, ¿verdad? Y de la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿qué sucede? A quien más está afectando es a los microempresarios, al último eslabón de la cadena, al restaurante que vende menús, al taller de carga de baterías, a ese están afectando, con la inseguridad ciudadana actual y la inestabilidad política. Según la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes, la criminalidad le cuesta al país 2.8% de su PBI. La Asociación de Bodegueros del Perú indicó que 13.000 bodegas han sido extorsionadas a nivel nacional durante el 2023. Negocios que antes eran los primeros en pedir créditos a las cajas municipales, pero que hoy cierran sus puertas. Víctimas del AMPA. Los más afectados por la crisis, me gustaría recalcar ello, son los microempresarios, que es a donde va dirigido este crédito. Y los microempresarios están pagando la factura de no crecimiento económico, no inversión, por la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana. Y esto lo vemos en la región del norte, ¿eh? Esto ha sucedido en Sullana, evidentemente. Chantajes, pago de cupos, lo hemos visto en los noticieros día a día. Para Alejandro Indacochea, ex viceministro de Economía, uno de los problemas de las cajas financieras es que en ellas impera el amiguismo y muchos cargos son de confianza, lo cual permite que no necesariamente ocupen puestos claves las personas más capacitadas. El sistema de las microfinanzas tiene que consolidarse, tiene que haber fusiones, lo que se llaman fusiones empresariales. Un manejo mucho más profesional en las cajas. Si bien se ha avanzado, pero lo que se denomina el gobierno corporativo son quienes llegan al directorio de las cajas municipales. No puede llegar el buen vecino, no puede llegar el pequeño empresario que es simpático en la asociación o el representante de la Cámara de Comercio. Tiene que haber un manejo más profesional, más especializado. No solo la delincuencia ha hecho metástasis en la economía de los microempresarios, la inestabilidad política, con un gobierno liderado por una presidente frívola e indolente, ha generado que, al cierre de abril de 2024, 6 de las 12 cajas municipales de ahorro y crédito registraron grandes pérdidas que llegan hasta los 37 millones de soles. Las otras cajas que registran pérdidas son Caja Mainas, con menos de 5.630.000 soles. Caja Lima, con menos de 7.503.000 soles. Caja Paita, con menos de 1.413.000 soles. Y Caja del Santa, con menos de 238.000 soles.
Estas financieras que hoy podrían quebrar contaban con los bodegueros como parte de sus clientes más fieles, pues solicitaban créditos de manera recurrente, lo cual hoy es un vago espejismo, ya que un promedio de 13.000 bodegas han sido extorsionadas a nivel nacional y un aproximado de 2.600 negocios cerraron temporalmente en Lima y Trujillo durante el 2023, según datos proporcionados por la Asociación de Bodegueros del Perú. Esta es la principal problemática del sistema de cajas municipales. Entidades financieras que hoy pagan las consecuencias de una delincuencia desbordada que, mientras no se tope con un gobierno con una política seria y efectiva para el beneficio de la seguridad ciudadana, seguirá marchitando lo poco que queda del boom de la economía peruana. Y los emprendedores son las primeras víctimas. Como nos explicaban los expertos en el reportaje de Álvaro Pérez Moral, es una suma de factores lo que ha llevado a la caída de Caja Sullana. Ya sabemos que la economía peruana es altamente informal. En promedio, 70% del mercado en el Perú se maneja en la informalidad. En la pandemia, esta subió hasta el 80%. Es decir, hay miles de peruanos emprendedores que se generan su propio puesto de trabajo, el ambulante, el puesto en el mercado, el emolientero de la esquina, no bancariza sus transacciones y por lo tanto no es sujeto de crédito tampoco en la banca comercial. Es ahí donde han nacido estas cajas municipales de ahorro y crédito, que han sido una alternativa precisamente para ese nicho, para el microcrédito, un crédito que en el sistema financiero está considerado de mayor riesgo y por lo tanto también cobran más intereses. El peruano es buen pagador y los emprendedores lo han demostrado a lo largo de todos estos años en el siglo XXI, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ahora sí nos damos cuenta que la inestabilidad política, la crisis de gobernabilidad sí está afectando directamente a la economía de los peruanos, especialmente de los menos favorecidos. Es el caso de los emprendedores. El año pasado, nuestra economía no creció, decreció 0,5%. Primer año, aparte del 2020, el año de la pandemia, que nuestra economía cae. La inversión privada, sobre todo la inversión extranjera, el año pasado ha sido negativa también. Claro, ¿quién va a venir a invertir en un país altamente en crisis, politizado, con una crisis además de representación, ¿no? Y qué bueno que la superintendencia haya tomado cartas en el asunto y que este sistema se fortalezca por el bien de nuestros queridos emprendedores. Vamos a continuar en el programa y esta vez nos vamos a ir a la región San Martín y vamos a hablar de Eduardo Salguana, un político con mucha experiencia, abogado. Él ha sido congresista ya antes en el gobierno de Alejandro Toledo, precisamente por su partido Perú Posible, y hoy regresa al Congreso con el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso. En las últimas legislaturas ha sido voceado Salguana como un candidato para presidir la mesa directiva del Congreso de la República, aunque esta semana, en entrevista con Beto Ortiz, Keiko Fujimori ha dicho que Salguana no es un candidato que precisamente sea de consenso en el Congreso. Thaís Casalino ha investigado un secreto del congresista Eduardo Salguana. Aquí se lo contamos. En los últimos años, la minería ilegal es uno de los que más dinero da a las mafias después del narcotráfico. Vamos a trabajar con los colegas parlamentarios para que el día de mañana el presidente del Congreso firme la ley. Y esa ley tiene que ser enviada a la presidenta Boluarte para que ella lo promulgue.
En la minería hay que separar la paja del trigo. La minería ilegal es aquella que daña a diestra, siniestra el medio ambiente, el agua, el aire. La minería artesanal son comunidades enteras que trabajan desde sus ancestros. El informal seríamos aquellos que no tienen documentación a regla. Todo eso se aclaró debidamente y por eso es que en la Comisión de Ética se archivó, porque no tenía ningún fundamento jurídico, ¿no? Dice que no hay fundamento jurídico en una de las tantas denuncias que tiene y que lo involucra a él y su principal asesora con un minero ilegal. Que trabaje conmigo no la limita profesionalmente, señorita. Son libres los profesionales ejercer su actividad en el tiempo que consideren prudente, ¿no? No hay ningún conflicto de intereses. Aquella vez defendió con uñas y dientes a su ex asesora. No hay conflicto de intereses ni tráfico de influencias, dijo, pero una nueva denuncia lo pondrá en evidencia. Señorita, pero tienen derecho a trabajar, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo que sucede, congresista, es que usted no ha declarado... Resulta que el congresista Eduardo Salguana olvidó declarar a todos sus hijos y por tanto a la madre de ellos. ¿Por qué es importante esta información? Porque todas se han visto beneficiadas a través de contratos de sus familiares con el Estado. Además, tienen propiedades que no pueden sustentar a su nombre, aparentemente según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Según esta investigación a la que tuvimos acceso, estos familiares directos estarían lavando activos y pasivos para el congresista. Al descubierto, en exclusiva, los secretos del llamado mitallero, dícese de aquel poblador de la Amazonía, experto en cazar sin ser descubierto. Las madres de sus hijos tienen propiedades que usted no ha declarado. ¿Qué quiere usted? Que la gente no trabaje, no viva, no respire, porque a un sector de la prensa no le agrada. ¿Qué sucede si es que yo omito declarar mis hijos y mis exparejas? Automáticamente cometo un delito, porque justamente en la declaración jurada yo debo de declarar cuáles son todos mis familiares para que pueda hacerse transparente los bienes que estas personas también tienen a sus nombres. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que la persona no compra bienes a su nombre, sino a bienes a nombre de familiares o de terceros que son muy cercanos. Ahí hablamos de falsa declaración en procedimiento administrativo y eventualmente también de un delito que es falsedad genérica. En mi mano tengo la declaratoria de su declaración jurada del 2021 y no consigna a sus hijos, solo consigna a un hijo congresista. Bueno, eso es lo que usted dice. Hace 2 semanas que trabajamos esta investigación, pero con los rumores de una candidatura a la mesa directiva del Congreso, la bancada de APP le ha pedido al representante de Madre de Dios, Eduardo Salguana, perfil bajo. Asistió a las sesiones correspondientes vía web y solo por teléfono nos respondió y autorizó a publicar esta entrevista. Con la frialdad y la seguridad que lo caracteriza, afirmó que él había declarado a todos sus hijos formalmente. Aquí las pruebas de que no es así, que otra vez faltó a la verdad. Vamos a entrar a la declaración jurada de intereses del congresista Eduardo Salguana Cavides, congresista de la República. Aquí está. Declara a la madre de su cónyuge, a su abuela materna, a su cuñado, a su conviviente, a su cuñado, al padre del cónyuge. Y declara a su hijo, bachiller en Derecho, en ese momento Carlos Javier Salguana Espinosa. Aquí dejamos constancia. El congresista Salguana no ha declarado a todos sus hijos. Estas son las 2 declaraciones juradas que el congresista ha consignado a la Contraloría, según el portal de Transparencia. Como se puede leer aquí, el congresista declara a Ivonne Indira Ruiz Acosta como su conviviente y a Carlos Javier Salguana Espinosa como su único hijo. Aunque, según RENIEC, junto a su conviviente, son padres además de Adriana Salguana Ruiz, que actualmente tiene 21 años. Información relevante que olvidó consignar, aunque el congresista afirma que sí lo hizo. Congresista, ¿usted conoce a la señora Ivonne Ruiz Acosta? Sí, claro, sí la conozco. Ella está en su declaración jurada con su conviviente, como su conviviente, ¿verdad? Sí. Su hija Adriana Salguana Ruiz.
Sí, ella es mi hija, sí, por supuesto. ¿Y por qué no la ha consignado en su declaración jurada de intereses? Como si está, señorita, está equivocada. Yo le puedo pasar mi declaración jurada. ¿Cómo no lo voy a consignar? Ok. ¿Y Carlos Javier Salguana Espinosa sí está? Todos mis hijos están, señorita. Aquí la ficha de RENIEC de otro hijo no declarado, Fabricio Edu Salguana López Aliaga, 20 años cumplidos. En el registro se lee el nombre del congresista consignado como padre y como madre a la señora Alessandra Milagros López Aliaga Yávar. Ocupación su casa, sin estudios superiores y propietaria de 2 vehículos como consta en registros públicos. Una moto Yapen Urban 11 0S. Y una moto Superlight 200. Además, su prima hermana, la señora Luz Ángela Yávar Montesinos, contrató con el Estado por más de 80.800 soles en 2021 y 2022. ¿Qué sucede si yo en mi declaración jurada como congresista no he consignado a todos mis hijos vivos? Quien no declara a sus hijos está cometiendo el delito de falsa información en procedimiento administrativo. Pero ese delito trata de esconder otros delitos futuros, como por ejemplo utilizar a los hijos como testaferros, dejar que contraten con el Estado encontrándose impedidos para ello. Así llegamos a la madre de su hijo mayor, Carlos Javier. La señora Tatiana Lili Espinosa Troncoso, como consta en registros públicos, tiene 2 propiedades, una casa compartida registral 020-27565 y un fondo con partida específica número 0500-1396. Además, su tía materna, Mirna Troncoso Pérez, se dedica a alquilar inmuebles a entidades públicas con contratos en los últimos 2 años de $500,000 soles. El primo de ella, Javier Extremadoiro Troncoso, es socio en KT Contratistas Generales con RUC 205270-35733 y obtuvo contratos de alquiler de maquinaria, mantenimientos y venta de material de construcción entre el 2021 y 2024 por $4 millones de soles. Extremadoiro Troncoso Javier Antonio. Sí, claro, lo conozco. Él es efectivamente primo de una de las mamás de sus hijos y ha obtenido contratos con el Estado. Señorita, pero tienen derecho a trabajar, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? El congresista minimiza la denuncia y nosotros seguimos justificándola. La estrategia se repite con otro hijo más no declarado. Esta vez una menor de edad de 16 años con identidad protegida, pero nuevamente consignamos en la ficha RENIEC los nombres de los padres. Azucena Rosales Torres falleció, pero su hermano, su sobrino y su cuñado han sido contratados por el Estado. ¿Qué sucede si además se encuentra de que los familiares o las personas que yo no he declarado se han beneficiado a través de contratos del Estado? No, ahí ya cambia la figura porque el hecho de que no los haya declarado ya es un acto de poca transparencia. Y el hecho de que estas personas además tengan bienes o propiedades ya es un presunto indicio de un acto de corrupción. Muchas veces hay personas que utilizan a sus familiares cercanos como testaferros, justamente para comprar propiedades a sus nombres, porque si las compraran a su propio nombre no podrían conciliarlas con los ingresos que regularmente obtienen. Aquí un organigrama que hemos preparado, basado en el que guarda bajo 7 llaves la unidad de inteligencia financiera. El congresista tendría declarado a su nombre 3 vehículos y 3 inmuebles. Su conviviente declara 1 vehículo y 2 inmuebles más. Aquí un punto resaltante. La señora Ivonne Indira Ruiz Acosta tiene además a 4 sobrinos como proveedores del Estado. Julio Alonso Michola Ruiz, por ejemplo, licenciado en Administración, tiene órdenes de servicio en Cenares del Ministerio de Salud hasta por 209,000 soles. De acuerdo al decreto supremo que reglamenta las declaraciones juradas de los altos funcionarios, ellos deben declarar toda la información que sea relevante. En esa información relevante, por ejemplo, está quiénes son las mamás de todos sus hijos, aunque no sean su esposa o sus convivientes. Siguiendo en el organigrama y para no confundirnos, el congresista en total tiene 4 hijos, 3 no declarados oficialmente, cuyas madres serían posibles testaferras del congresista. En este caso estamos hablando de una gran mafia familiar, una organización con suborganizaciones en las que el elemento común es este congresista, que sabe muy bien
cuáles son los límites de la ley. Unidos construiremos un Perú mejor para ti y para todos. La bancada de Alianza para el Progreso les desea un feliz Día del Padre a todos los padres del Perú. Un padre de la patria que omitió declarar a sus hijos, acaso por conveniencia. Una bancada que dice tener al padre de la libertad, pero que solo sirve para posar en fotografías con la autoproclamada madre del Perú. Y una problemática nacional que debe atenderse esencialmente y no con un lobby de intereses particulares. La pregunta es, ¿cómo frenamos la minería ilegal si tenemos a congresistas que la protegen o viven de ella? Al congresista San Juan se le relaciona mucho con la minería ilegal, se le conoce como un representante de esos intereses, de hecho está promoviendo una ley para la propia región. El congresista Salguana lo que debería hacer es, en lugar de eso, es promover una ley MAPE, que es lo mejor que podría hacerse, una ley consensuada. Sin embargo, ningún congresista tiene, en el Congreso actualmente, ningún congresista tiene la voluntad de poder hacerlo. Más de 400 millones de dólares al año y ni un solo congresista ha propuesto una ley marco. Solo iniciativas como las de Salguana para que continúe el sistema del Reinfo, que lo que hace es recolectar información de mineros en vías de formalizarlos de verdad en un proceso que puede tardar años. Fue el caso del minero relacionado con el congresista y su asesora, Saxi Arapa Eloy Edgar, que, como consta en este registro oficial, tiene 7 registros inscritos, cuando se supone que solo podría tener uno. La minería en vías de formalización muchas veces tiene un pie también en la minería ilegal, ¿no? ¿Se juntan de alguna manera o hay una línea muy delgada? Hay una línea muy delgada porque básicamente esa línea la otorga el Reinfo, ¿no? Se ha convertido en una especie de problema en la cual ha permitido que la ilegalidad pueda camuflarse dentro de del proceso de formalización, ¿no? Usted no puede negar a sí mismo sus vínculos con la minería ilegal ahí en Madre de Dios. Que no tengo ninguna acusación, toda es especulación periodística de hombres de prensa en Lima que desconocen la realidad y simplemente estigmatizan y en muchos casos difaman, ¿no? La amistad que usted tiene con el señor José Carlos Bustamante, sindicado como líder de esta organización criminal, el millón de soles que gastó usted en los tubos para las parcelas en Madre de Dios, ¿logró esclarecer todo este tema? No sé a qué te refieres con millón de tubos, que una persona está implicada en otros temas delictuosos, no involucra al resto. O sea, la responsabilidad penal es personal, es individual, la responsabilidad penal no es colectiva. Como para colmo de males, el congresista votó también a favor de la modificación de la ley contra el crimen organizado. Ni la minería ilegal ni las denuncias de corrupción podrán ser ahora procesadas bajo el término de organización criminal. En el fondo lo que han hecho es convertir una serie de delitos de organización criminal en delitos de banda. Han convertido delitos graves en delitos de bagatela. ¿Y por qué? Bueno, eso hay que preguntarle a los congresistas, ¿no? Los resultados, si es que esto se iba a promulgar, serían nefastos para la seguridad de la ciudadanía. ¿Quién está realmente detrás de los lobbies específicos sobre la minería ilegal? Porque el Perú es el principal productor del oro que se exporta por Bolivia y Ecuador y no genera divisas. ¿Quién se lo permite? Más investigaciones y más evidencias ponen al descubierto colas de lagartos y más mitalleros trabajando incansablemente y en complicidad. Hablando de lagartos y mitalleros, llama la atención la frialdad con la que el congresista Eduardo Salguana falta la verdad, declara cosas que los periodistas hemos corroborado en los documentos oficiales que obviamente no resisten el menor análisis. Y claro, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, se puede incluso cuestionar esta norma que prohíbe a los familiares directos de los congresistas a contratar con el Estado. Algunos dicen que incluso puede ser hasta discriminatoria, ¿no? Tu familia se convierte en congresista y tú ya no puedes contratar con el Estado. Se puede discutir eso, pero mientras la norma esté vigente, y lo sabe un abogado y un congresista como es Salguana, se tiene que cumplir. Y si no lo haces, como ha dicho la abogada penalista Romy Chan, estás violando la ley, el Código Penal, es delito. Y por otro lado, la minería ilegal es
la economía ilegal más grande del Perú en este momento. Mueve alrededor de 5.000 millones de dólares al año y ha superado incluso al narcotráfico. Ya sabemos que este dinero sucio del oro negro también ingresa a la política y el congresista Salguana tiene una larga ejecutoria como abogado de estos mineros ilegales y hoy está en el Congreso. Sería bueno que transparente su situación con esta actividad obviamente ilegal. Vamos a continuar en el programa, pero esta vez nos vamos a dedicar a la Junta Nacional de Justicia, que esta semana, a como dé lugar, ratificó a los cuestionados jefes tanto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, como del RENIEC, la señora Carmen Velarde. ¿Y cómo fue posible este faenón de la Junta Nacional de Justicia? Gracias a que existe una sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que preside el juez Osvaldo Ordóñez Alcántara, el mismo que tiene que pasar ratificación en la Junta Nacional de Justicia, que les dio un amparo a su favor. Los 7 decidieron ratificar a Piero Corbeto y Carmen Velarde. Vamos a tener la crónica detallada de este faenón a cargo de Karina Aliaga. Muchas gracias, señor presidente. Mi gestión no tiene ningún cuestionamiento sobre algún tema de corrupción. Señor de la ASA, usted fue compañero de maestría de la señora Velarde. ¿Por qué eso no se inhibió? Chicos, tienen que deliberar. La respuesta está en Señorita, ya terminó la sesión. Son los tentáculos oscuros del poder. ¿Qué quiere ratificarse si RENIEC ha sido una coladera? Adelante. Una triada conformada por una junta con cola de lagarto, OMPE y RENIEC, cuyos jefes se atornillan en sus asientos. Una coalición con único propósito, la candidatura de Martín Vizcarra. Nos están garantizando que van a repetir el fraude y el proceso electoral desastroso del 2021, con una diferencia y un agregado más. ¿Cuál? Vizcarra será candidata. Esta noche en Contracorriente, la apresurada jugada de la Junta Nacional de Justicia que ratificó a Piero Corbeto y Carmen Velarde contra viento y marea, sin que 2 de ellos, como integrantes de la Junta, estén seguros en sus cargos. ¿Qué quiere ratificarse si RENIEC ha sido una coladera? Adelante. Muchas gracias. No agradezca, le estoy preguntando, ¿ha sido una coladera, RENIEC? Muchas gracias. ¿No lo reconoce? Comencemos por Carmen Velarde Coeclin, la responsable de una decadente gestión en el RENIEC, que se evidenció el 11 de octubre de 2022, cuando Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, hoy preso, figuró como fallecido en su ficha RENIEC. Ese fue el primero de 600 casos de falsas defunciones, donde figuraron Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Patricia Benavides, entre otros. Ineficiencia que incluso alcanzó a avesados delincuentes, que ahora Velarde asegura no se repetirá más. Podemos tener garantías de que los fallecidos antes del cierre del padrón electoral no estarán en ese padrón. Claro que sí. Pueden tener la garantía de que RENIEC se encuentra preparado, no solamente porque tenemos mayores seguridades informáticas, tecnológicas, un mayor trabajo de alianza, sino también porque el personal de RENIEC conoce muy bien sus funciones. La ineptitud de Velarde fue más allá, al punto que delincuentes vulneraron la base de datos de RENIEC y hasta obtenían vouchers de pago falsos del Banco de la Nación por trámites del DNI. Nosotros estamos solicitando también auditoría a los sistemas, pueden auditar nuestros sistemas, pero por supuesto también le pedimos al Banco de la Nación que se pueda auditar sus sistemas. Yo no podría darle un poquito más de explicaciones porque los casos se encuentran en investigación y es una información reservada.
Carmen Velarde, principal responsable de la peor gestión en el RENIEC, no tuvo escrúpulos para enviar correos electrónicos a todos los trabajadores de la institución ofreciendo contrataciones estatales como parte de su campaña de reelección a cuenta del presupuesto público. Precisamente, es el sindicato de trabajadores el que la esperó a la salida de la audiencia de su cuestionada ratificación. Ella sale justo en la parte posterior de este vehículo y es rodeada por los trabajadores que la repudian, que le reclaman la contratación. ¿Ustedes debe quedarse o no la señora Velarde? Por supuesto que no se debe quedar, no debe quedar más. Ni un día más, no se debe quedar. 38% de rechazo de toda la clase trabajadora en RENIEC, porque no ha hecho nada por mejorar las remuneraciones de hambre que tienen los trabajadores, donde son 1.200, 1.500 que perciben y lamentablemente no cubre la canasta básica familiar. El día de ayer la señora, haciendo gala de su mentira, saca un comunicado señalando a los trabajadores de que ella está gestionando el pase automático de los casas 728. ¿Eso es falso? Eso es falso, totalmente falso. Desconfianza, incredulidad, pésima administración de una junta que calificó con 94 sobre 100 al fiscal José Domingo Pérez, un magistrado que no aprobó el examen escrito cuando se postuló para juez y que además tiene una investigación preliminar en trámite en la misma Junta Nacional de Justicia, 7 quejas en trámite ante los órganos de control, que no tiene ni méritos ni reconocimientos y tiene 18 procesos judiciales abiertos. En la calificación que tú tienes a la mano y que ha salido por los medios de comunicación, le han otorgado 94 puntos de 100. ¿Qué significa esto? Que el señor ha sido calificado casi cum laude en su performance. O sea, es un brillante fiscal. 5 estrellitas. 5 estrellas para él. Lo cual, esa nota de 94 de 100 no se condice, no corresponde con su accionar público y que él lidera el caso más emblemático del Perú. Yo a José Domingo Pérez lo debería jalarlo y no ratificarlo en el cargo. Pero no solo a José Domingo. Esa misma junta calificó al juez Osvaldo Ordóñez con 82 puntos, a pesar de tener ante la junta 3 procesos disciplinarios, 12 cuestionamientos de participación ciudadana, 2 procesos judiciales como denunciado y no haber recibido ni un solo reconocimiento ni mérito. Ordóñez es el presidente de la primera Sala Constitucional de Lima, la misma que trajo de regreso a Inés Tello y a Aldo Vázquez a la Junta con su controvertido fallo. Es un juez mediocre. Lo subieron a la Corte Suprema y lo tuvo el doctor Lecaros, tuvo que bajarlo porque no había demostrado capacidad para estar en la Corte Suprema como juez provisional. Por eso lo bajaron. Es un juez mediocre, un juez cuya actuación podríamos denominar gris. Junta también desprestigiada a consecuencia de la interminable serie de golpes y contragolpes entre el Congreso y el Poder Judicial por el caso Tello, la señora que decidió no cumplir ni con la Constitución ni con su ley orgánica, retirándose a los 75 años por límite de edad. Están frente a frente, compañeros de aula, compañeros de maestría, compañeros de carpeta, siendo juez y parte. El rol de estos magistrados está tan cuestionado y aún así acabó por reelegir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, por 4 años más. Sí, el pupilo de Fernando Tuesta Soldevilla, el mismo que presidió la comisión notable designada por Martín Vizcarra, que preparó la reforma electoral, no tiene problemas en reconocer la vieja amistad que los une y la admiración que se tienen. Piero Corvetto ingresó como todo un ganador. Abrazos, sonrisas, mientras afuera los peruanos manifestaban su rechazo.
Si tengo el honor de poder conducir la OMPE 4 años más, no dude que una de mis grandes prioridades será esa: combatir la desinformación y recobrar la confianza ciudadana. Durante su administración hubo candidatos en carrera que no aparecían en las cédulas de votación. También se cuestionó la compra millonaria de un terreno al Grupo El Comercio, donde se supone se construirá la sede central de la OMPE, pero en 2 años no se ha puesto ni un ladrillo. Más de 4.000 metros cuadrados, comprados por 49 millones de soles, para guardar desde el año 2022 sillas, plásticos, muebles de melamine y solo ver puro arenal. Nos falta ISO para el perfil, nos falta un análisis sobre estudios de vías de tránsito, pero ya se hicieron los análisis, por ejemplo, respecto del terreno, para poder ver exactamente la posibilidad de construir, y hasta donde tenemos entendido el terreno podría llegar hasta 30 pisos. Entonces, nuestra meta es este año terminarlo del perfil, el próximo año terminarlo del proyecto. La desconfianza de la población se la ganó a pulso por unas elecciones deslegitimadas. Una buena parte de los electores ya no confía en el sistema electoral. Los árbitros no demostraron imparcialidad y hubo una sucesión de cuestionadas decisiones que empañaron las elecciones. Esta reducción de la confianza es puntualmente 1.36% ha caído la confianza de OMPE en estos 4 años, a pesar de las campañas de desinformación, a pesar de la polarización política, de la atomización, de la representación y del enfrentamiento. El fantasma de un fraude siempre quedó, más aún cuando se denunció hasta la poca transparencia de la franja electoral, único mecanismo masivo para que los electores reciban las ofertas electorales de los candidatos. Se afectó a la población que nunca pudo conocer quiénes eran. Nada de garantía para las próximas elecciones. Ellos ya tienen decidido los votos en la mesa. Va a regresar Inés Tello y Aldo Vázquez. ¿Para qué? Con el fin de mantener la estrategia caviar y asegurar la ejecución del plan siniestro de recuperar el poder político. Con Vizcarra a la cabeza, a través de una farsa de elecciones generales. Esta no es una predicción apocalíptica, es la cruda realidad que nos llevará a los electores una vez más a votar entre el hambre y la necesidad. Porque si controlan la OMPE, RENIEC y el jurado, la suerte de los peruanos está echada y asistiríamos a un proceso electoral que será una burla, porque ellos ya tienen decididos los votos de mayoría. El regreso de Lagarto se concretaría con el faenón que, según Medina, estaría preparando el presidente de la primera Sala Constitucional de Lima, Osvaldo Ordóñez Alcántara, quien es un juez superior que espera ser ratificado por la Junta Nacional de Justicia, 6 de los cuales fueron favorecidos por resoluciones suyas. ¿Sabe dónde está esa acción de amparo pendiente de resolver? En la primera Sala Constitucional de Lima, presidida nada más que por el juez, brillante juez entre comillas, Osvaldo Ordóñez Alcántara, quien se burla, desprecia las decisiones del Tribunal Constitucional y con una medida cautelar ilegal y con una sentencia ilegal el 30 de junio ha devuelto a sus puestos al señor Vázquez y a la señora Tello. Mientras todo esto ocurría, por su lado el Tribunal Constitucional hacía lo suyo. La mañana del miércoles 10 se definía la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial, tensión que fue en aumento cuando se dejó todo al voto. No se declara fundada la demanda, simplemente en este país vamos a ser gobernados por la tiranía fiscal judicial y por jueces activistas y fiscales activistas, lo cual sería un grave retroceso. ¿En manos de quiénes estaríamos? En manos del poder paralelo, el IDL, que controla
a través de la Junta Nacional de Justicia, se consolidaría la coalición vizcarrista. Ahora todo está en manos del Tribunal Constitucional, que ya escuchó a los representantes de ambos poderes en una sesión realizada en Arequipa. Si el tribunal resuelve a favor del Congreso, los votos de Inés Tello y Aldo Vázquez, que sirvieron para ratificar a los jefes de la OMPE y RENIEC, quedarán anulados, volviendo al caos e incertidumbre legal al sistema electoral. Todo porque Inés Tello de Ñeco se negó a cumplir la Constitución y la ley cuando cumplió 75 años. Triste final para una magistrada que cumplió un destacado papel a la caída del fujimorismo. El conflicto de intereses de la Junta Nacional de Justicia y este juez, Osvaldo Ordóñez Alcántara, el presidente de la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, que precisamente falló a favor de Inés Tello y Aldo Vázquez para que regresen a la Junta, a pesar que el Congreso de la República, en uso de sus atribuciones y de acuerdo a lo que dice la Constitución, hizo control político y los sancionó inhabilitándonos para la función pública. Este señor, este juez Osvaldo Ordóñez Alcántara, tiene que ser ratificado. ¿Por quién? Por la misma Junta Nacional de Justicia. Claro, cuando el periodismo independiente ha denunciado este conflicto de intereses grosero, en la Junta han dicho, bueno, nos vamos a inhibir. ¿Y qué va a pasar? En la práctica, el señor Ordóñez está ratificado porque ninguna otra autoridad va a poder abocarse a su caso hasta que estos señores terminen su mandato, probablemente en diciembre de este año. Así están las cosas en la justicia y claro, ¿a favor de quién? A favor de un candidato que está también inhabilitado por 10 años, pero sigue haciendo campaña. Y precisamente vamos a presentar nuestro siguiente reportaje porque un equipo de Contracorriente, liderado por Thaís Casalino, ha hecho una investigación exhaustiva sobre una oficina clandestina, caleta, del lagarto Martín Vizcarra, ¿en dónde? En una zona residencial de Surco. Entérese quiénes van a despachar con Martín Vizcarra y para qué van. Señor Vizcarra, ¿cómo está? Queríamos saber unos minutos nada más. Queríamos saber si este es el nuevo local. No, este no es el nuevo local. Lo hemos visto acá reuniéndose con varias personas. Lo estamos usando porque es local de un miembro del partido. Medias verdades y más mentiras, reuniones especiales, una oficina no declarada en el corazón de una de las zonas más exclusivas de Lima, despacho todos los días y acuerdos especiales revelados solo aquí en Contracorriente. ¿Qué esconde esta vez Martín Alberto Vizcarra Cornejo? ¿Y por qué no quiere revelar el lugar de su oficina clandestina? El exministro Salas vino a verlo. ¿Es su abogado actualmente? No, ¿O es parte de Perú Primero? Es parte de Perú Primero. ¿Y el señor Julio César Molleda Solís? No lo conozco. ¿No lo conoce? ¿No se reunió con usted acá? No lo conozco, a él no lo conozco. Jueves 11 de julio, 10 de la mañana. Parece un día tranquilo, aunque en la cuadra 3 de la avenida Jacarandá, en Surco, exactamente al frente de uno de los colegios más exclusivos de Lima, dos carros de alta gama llaman la atención. El auto Mercedes blanco, último modelo, le pertenece a César Roberto Figueredo Muñoz, investigado en una de las carpetas de la Fiscalía por ser cómplice en la organización criminal Los Intocables de la Corrupción. Es, además, el fiel escudero de Vizcarra y secretario general del partido Perú Primero. Como vemos en estas imágenes, sale y entra de esta casa ubicada en una zona residencial de Surco, recibiendo y despidiendo a los que ingresan. Es, para todo efecto práctico, el secretario particular del procesado expresidente Vizcarra. Esta camioneta negra Nissan Frontier, que se cuadra a las afueras de la casa, llama también la atención. Es de propiedad de la Quinta Fruta, de otra amiga de Vizcarra, también denunciada por corrupción, Cristina Manrique Mancilla. Dios los cría y ellos se juntan. Aquí los
vemos siempre acompañando al expresidente acusado en por lo menos 5 carpetas por corrupción. Dicen los entendidos que les habría prometido, como en antaño, colocarlos en puestos claves de llegar al poder. En su nefasto gobierno, precisamente, Manrique Mancilla fue directora ejecutiva del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, separada por presuntos actos de corrupción al haber sido incluida en una carpeta fiscal por presuntamente recibir coimas. La historia de Figueredo, exdirector ejecutivo de COFOPRI, también tiene varias acusaciones como funcionario público, pero además, en marzo último, fue acusado por Yaciré Pinedo de utilizarla para desprestigiar el gobierno de turno. ¿Recuerdan? La relación que tiene Figueredo con el programa Panorama es muy grande y todo lo que ha pasado en realidad es un complot. Como prueba de las citaciones, Yaciré mostró este chat y aquí exactamente figura la dirección en donde nos encontramos ahora. Volvamos a la casa, son las 11 de la mañana y ha llegado, como todos los miércoles, Martín Vizcarra Cornejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uno de los motivos es conectarse en vivo por redes sociales, pero también conversar con empresarios y diversos personajes que llegan a visitarlo, como este joven de casaca blanca, Jorge Marlon Glenny Sosa, ex candidato a la alcaldía por Juntos por el Perú y ahora registrado por Perú Primero, la carcasa partidaria de Vizcarra. De aquí vimos salir también al empresario Samuel Ramos Meneses, presidente de la Asociación de Propietarios de Caraballo. Pero el seguimiento al que tuvimos acceso muestra otros personajes claves en meses pasados. El señor Martín Vizcarra sigue teniendo un gran poder dentro de los tribunales administrativos del Estado. El señor Martín Vizcarra tiene vocales designados por él mismo en Indecopi, en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Martes 17 de marzo, Avenida Jacarandá. Aquí, al frente de la Casa de las Reuniones de Vizcarra, se cuadra este carro Subaru azul. De aquí, con camisa rosada, vemos bajar al entonces vocal de procedimientos concursales de Indecopi, Julio César Molleda Solís. Saca una mochila de su maletera, cierra su puerta, asegura su carro y cruza al frente a la casa de citas de Vizcarra. Para ese tiempo, además, Molleda ya era miembro del directorio de Electro Perú, nuestra empresa de electricidad. ¿Para qué se reuniría con Vizcarra? Porque este señor llegó a su oficina, bajó con una mochila, un maletín puesta al hombro, abriendo la maletera de su carro Subaru y se fue a verlo a este señor. ¿Y por qué negar esa relación? Y es más, es muy grave que Martín Vizcarra diga que no lo conoce si él mismo le firmó la resolución por la cual él es nombrado como vocal de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales de Indecopi. El señor Martín Vizcarra tiene una relación comercial, por ejemplo, con las empresas chinas y para él es muy importante tener un vocal en el tribunal de Indecopi. Julio César Molleda Solís es contador de profesión y fue nombrado en el 2014 como vocal de la Sala de Procedimiento Concursal de Indecopi, una sala muy especial porque resuelve los conflictos entre los usuarios y las empresas denunciadas. Se potencia mucho más él en marzo del 2019, cuando una resolución de Vizcarra lo nombra como vocal de la Comisión Especializada de Procedimientos Concursales. Precisamente con esta resolución que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra, fue ratificado en el cargo. Según su declaración jurada de intereses, es además gerente general de la empresa Esmetal SAC, que ganó en el 2019, cuando Vizcarra era presidente, 28 contratos con el Estado por más de 40 millones de soles. En el 2022, con Pedro Castillo como presidente, además de ser vocal de Indecopi, fue nombrado como director de la empresa de electricidad Electro Perú. No debería, porque Electro Perú también es una empresa que presta servicios a clientes que pueden denunciar los malos servicios de Electro Perú. Pero sobre todo a mí me llama mucho la atención este acaparamiento de puestos en el Poder Ejecutivo. Un vocal de un tribunal, y lo digo por experiencia propia, cuando trata de ejercer correctamente sus funciones, evita reunirse con personas ajenas al tribunal del que forma parte. Es un personaje que guarda una serie de sorpresas. Las veces
que se le ha querido entrevistar, siempre el resultado ha sido una negativa rotunda, lo cual habla mucho de la falta de transparencia e incluso de probidad. Consultado por este programa vía telefónica, Molleda se negó a responder por qué se reunió con Vizcarra. Según una fuente de alta credibilidad, Vizcarra tendría pretensiones especiales asociadas esta vez a la minería, precisamente al transporte de caudales. Y fue así como mágicamente Indecopi presentó este estudio de mercado al público, en donde se recomienda reducir las exigencias específicas para este importante rubro. Eso es muy cuidadoso porque esas empresas normalmente tienen estándares altos porque están transportando básicamente oro. Entonces, sí es demasiado tendencioso que una institución tan importante como Indecopi esté a favor de reducir esos estándares, que son estándares muy importantes, porque el transporte del oro no es un transporte, digamos, bastante de riesgo. Paralelamente al estudio presentado por Indecopi, el Ejecutivo envió un pedido exclusivo de facultades que fue aprobado por mayoría en el Congreso. Aquí se puede leer específicamente que se solicita modificar la Ley 26702 para fomentar mayor competencia en la prestación de servicios de transportes y custodia del dinero de valores. Parece ser una ley con nombre propio, como traje a la medida de los intereses ocultos que defiende Vizcarra. Si tú reduces los estándares para que amplíes, digamos, la cobertura del transporte, cosa que ahora la tienen pocas empresas, puede sonar bien, pero tú no sabes en realidad, si bajas esos estándares, no sabes en realidad qué están transportando, porque estas empresas, por motivos de seguridad, no pueden ser requisitoriadas o revisadas por las policías locales. Es decir, los transportes de caudales son sagrados, no pueden ser intervenidos por la policía ni por nadie, y sin un sólido marco legal, cualquier empresa, hasta los informales o ilegales, podrían transportar lo que deseen: drogas, oro ilegal, dinero sucio. Consultado a la salida de su oficina clandestina sobre Molleda Solís, el expresidente mintió. ¿Y el señor Julio César Molleda Solís? No lo conozco. ¿No lo conoce? ¿No se reunió con usted acá? No lo conozco, a él no lo conozco. Dice que no lo conoce, aunque lo acompañó a celebrar el aniversario de su partido. Y como vemos en este video, está sentado junto al exministro Salas, escuchándolo hablar. Ya Vizcarra negó haber vacunado a su hermano, su esposa y a una ministra de Relaciones Exteriores. Vizcarra ha negado tantas cosas e incluso él tiene la frescura propia de un lagarto de decir que así lo investiga la Fiscalía, que él no tiene nada que ver cuando hay una serie de personas que los indican de muchas cosas. No lo conoce, pero firmó la resolución de su ratificación. No lo conoce y en marzo de este año ingresó a la casa de reuniones no declarada del partido Perú Primero. Según consta en su página web, su local oficial quedaría en la calle Chacarilla en San Isidro. ¿Acá funciona el partido Perú Primero? No funciona ningún partido acá. No puede entrar, disculpe. Esta es una empresa, no es... No me llame, por favor. ¿Cómo se llama la empresa? No la puedo decir. Es que en las redes están... No podemos dar datos. Disculpe, por favor, apague la cámara. Pero dice Chacarilla 430. Sí, pero acá no es el local, señor Vizcarra. Tienen que ir a Surco. ¿Por qué se ocultan las reuniones en esta casa y no se transparentan oficialmente? ¿Por qué Vizcarra sigue mintiéndole a todos los peruanos? ¿Con quiénes más se ha reunido en estos últimos meses? Según registros públicos, la casa le pertenece a la señora Amelia García Márquez. Su hijo, Antonio Bamonde García, es el representante de Sixa en Perú, una de las empresas del magnate mexicano Carlos Slim. El señor Martín Vizcarra tiene intereses económicos en todos los contratos con el Estado. Debería ser investigado en estos momentos para saber a qué empresas está asesorando, a qué empresas está relacionado, por qué él todavía tiene funcionarios designados con su puño y letra en organismos tan importantes como el OCE y como el Indecopi. La cola del lagarto parece larga, opaca y sinuosa. Por eso seguiremos investigando. La investigación de Thaís Casalino ha demostrado una vez más que la vida pública de Martín Vizcarra Cornejo se mueve entre la mentira compulsiva que llega al cinismo y al paroxismo y la traición. El señor no puede decir la verdad ni siquiera en las reuniones que sostiene en este despacho clandestino por una razón muy simple. Sigue traficando con influencias, que eso es lo que ha hecho desde que era gobernador en Moquegua. Ha quedado claro que ahí se está tratando de hacer tráfico de influencias, lobbies, para
que el Congreso apruebe una ley con nombre propio que además es peligrosa para la seguridad del país. Hoy que decimos que la minería ilegal, por ejemplo, es la economía ilegal más grande en el país, se pretende cambiar las reglas de juego para el transporte de valores, por ejemplo. Y hablando de Vizcarra, vamos a inaugurar en Contracorriente hoy una secuencia llamada Confidencias Políticas. Hoy la estrenamos con información exclusiva y caliente de nuestra siempre sorprendente política nacional. Estas son las confidencias políticas de esta semana. Un hermanito para Contralor. En la edición extraordinaria del Peruano la tarde del viernes, el Ejecutivo propuso como candidato a Contralor General de la República al abogado César Enrique Aguilar Suricanchi, presentado como 3 veces presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, un órgano resolutivo de la Contraloría. Un dato que llamó la atención es que Aguilar Suricanchi ha obviado en su currículum su paso como juez suplente de la Corte Superior del Callao, cuando el prófugo César Inostroza, acusado de ser el líder de los cuellos blancos del puerto, era su presidente. Los abogados litigantes recuerdan que si un abogado es nombrado a dedo como juez suplente en una corte superior, es porque goza de la absoluta confianza de su presidente. Ergo, César Aguilar era de toda la confianza del escurridizo hermanito César Inostroza. Alianza para el Blindaje. La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investiguen la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación contra la congresista Rocío Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, APP, por el recorte grosero de los sueldos de sus trabajadores. En Contracorriente hemos presentado las pruebas, no solo de las mochadas de sueldo a sus asesores, también de los contratos que las empresas de su parentela obtuvieron con el Estado, en una clara violación de las leyes vigentes. El pequeño detalle es que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es nada más y nada menos que Lady Camones, también de APP. Estaremos atentos porque no vaya a ser que en este caso Alianza para el Progreso se convierta en Alianza para el Blindaje. El síndrome de abstinencia. La escena que protagonizó Alejandro Toledo en plena audiencia pública ha puesto la atención en la salud mental del expresidente. Por favor, me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven al hospital, a cualquier hospital o a la clínica, por favor. Después que los médicos del INPE confirmaran que no presenta ninguna dolencia que provoque un reclamo tan airado como el que hizo el Cholo sano y sagrado. Solo es histrionismo puro para llamar la atención. ¿O será un síndrome de abstinencia que se desbordó con las cámaras transmitiendo en vivo la audiencia? Voy a coordinar con su familiar en este momento, señor presidente. Ya. Me está ahogando. Ya, dígale por favor que se pueda retirar. No toques. No me toques, corazón. No toques. ¿Será que Mr. Johnny Walker, con su traje azul, no lo visita en la celda de la Dinoes? SUNAFIL. En la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, optaron por adelantarse al escándalo, cambiando al reciente nombrado Superintendente Nacional, Freddy José María Solano González, quien tenía hasta 3 denuncias penales y laborales. Lo reemplazaron por la abogada Flor María Cruz Rodríguez, quien ya ocupó el cargo anteriormente.
inscritos para postular. Al cierre del plazo para que todo ciudadano que pretenda postularse en las elecciones generales del 2026 se inscriba a un partido político que tiene su registro habilitado o está en vías de tenerlo, hubo una avalancha de inscripciones con más de 22,000 fichas de afiliaciones y 43 agrupaciones políticas, 29 con inscripción vigente y 14 en proceso. El expresidente Alejandro Toledo se afilió al partido Democracia Verde del exalcalde de San Juan del Lurigancho, Alex González. Los seguidores del teacher Pedro Castillo están en proceso de inscribir el partido Todos con el Pueblo, con él a la cabeza. El ex premier Alberto Otárola fichó para Somos Perú. Philip Butters se ha inscrito en Avanza País. El cómico Carlos Álvarez está inscrito en País para Todos. El exalcalde de Huaraz, el cuestionado Vladimir Mesa. Sin duda, una lluvia de candidatos que se preparan para las próximas elecciones, que todo indica va a ser en el 2026. Y hablando de confidencias políticas, esta tarde Keiko Fujimori, a través de su cuenta oficial en la red social X, ha confirmado la confidencia que le adelantó a Beto Ortiz en una entrevista aquí en Willax, en el sentido de que su padre, Alberto Fujimori, será el candidato presidencial de Fuerza Popular en las próximas elecciones generales. Esto sin duda trae muchas preguntas, porque primero, Alberto Fujimori va a cumplir el 28 de julio próximo 86 años de edad. Su salud está claramente debilitada. Algunos del entorno del fujimorismo dicen que el cáncer a la lengua ahora sí es de verdad y obviamente acaba de ser operado de la cadera. Pero no solo es un tema de salud, también queda claro que él ha sido condenado por varios delitos dolosos y todavía no ha cumplido su condena, puesto que el indulto dado por PPK lo ha excarcelado, pero no ha borrado su sentencia. Alberto Fujimori todavía no lo ha cumplido y menos ha pagado la reparación civil, que es una millonada de soles calculada por la Procuraduría General de la República. En todo caso, va a ser el Jurado Nacional de Elecciones, si se presentase su candidatura, el que defina en última instancia si es viable o no. De aceptarla, sería la cuarta vez que Alberto Fujimori se presenta como candidato a la presidencia de la República. Fue el año 90 la primera vez que sorprendió y ganó a Mario Vargas Llosa, luego se reeligió el año 95, compitiendo nada menos que con Javier Pérez de Cuéllar, y el año 2000 fue la cuestionada, controvertida reelección que terminó, como todos sabemos, en un tremendo escándalo de corrupción. Vamos a continuar en el programa, esta vez con un tema que también hemos investigado recurrentemente aquí en Contracorriente. Se trata de la presidenta ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú, Ninosca Chandía, que para todo efecto práctico es una funcionaria muy cuestionada, pero también intocable, inamovible. Nadie puede siquiera llamarle la atención. Esta semana José Luis Leiva y su equipo ha encontrado una perla más de Ninosca Chandía. Veamos. La impunidad por las nubes en el Instituto Nacional de Radio y Televisión, el IRTP, de la todopoderosa e inamovible Ninosca Chandía. Hola, soy Ninosca Chandía Roque, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Señora Ninosca, por favor, señora, solo un momento, por favor. Ninosca Chandía ahí se marcha en su camioneta en silencio, no quiere decir absolutamente nada. Chandía Roque es la prueba clara
de un funcionario inepto y controvertido entornillado en el Estado. Además de las abundantes críticas, ahora la Fiscalía le ha puesto la mira también a su gestión por los contratos de la conductora Tula Rodríguez. Pero no es lo único sospechoso que ocurre en el canal de todos los peruanos. Buenas noches a todos, bienvenidos a la comunidad de YouTube de TV Perú Noticias. En esta oportunidad vamos a presentarles el primer programa de Aliados por la Seguridad 100% digital. Este hombre se llama Roberto Wong Arica, es el actual gerente de prensa del IRTP y como se ve en estas fotos, se da el mismo gusto que la presidenta ejecutiva. Nada tendríamos que hablar de estas imágenes si no fuera porque fuentes de Contracorriente señalan que ambos viajaron juntos y faltaron juntos al trabajo, no asistieron, abandonaron sus funciones públicas para disfrutar del humo. Dicen que fue una ceremonia de ayahuasca. No es casualidad que se tomen la foto en la misma época, aparentemente en el mismo lugar. Acá ambos tienen que explicar cuál es el vínculo, porque si hay un vínculo sentimental, no pueden trabajar juntos siendo jerárquicamente dependientes. Hay un conflicto de interés. Pedimos una entrevista formal con ambos funcionarios, incluso vía WhatsApp les formulamos consultas respecto al contexto de este viaje, al vínculo que mantienen y también sobre las críticas a la gestión. Nadie respondió. El IRTP, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, parece transmitir en señal abierta y en alta resolución un descarado blindaje e impunidad hacia Ninosca Chandía. La ministra se puso de lado el último viernes. ¿Estos cuestionamientos se va a ratificar la señora Ninosca Chandía? La señora Ninosca Chandía es la presidenta ejecutiva de TV Perú. Estamos dando todos los esfuerzos en aquellos casos en que nos están pidiendo información y vamos a seguir con las investigaciones también. Hoy por hoy ya nadie se explica cómo continúa como presidenta ejecutiva de los medios de comunicación electrónicos del Estado, TV Perú y Radio Nacional, la televisión y radio de señal abierta con mayor cobertura territorial en el país. La gestión de Ninosca Chandía está plagada de cuestionamientos. Fue directora de comunicación cuando Dina Boluarte era ministra de Inclusión Social y después presidenta, es decir, llegó al canal del Estado para volverlo un canal del gobierno de turno. Grabó videos promocionales de la Universidad César Vallejo utilizando las instalaciones de TV Perú para los penalistas delito de peculado de uso. En su gestión, allegados a Nicanor Boluarte y hasta su profesor de Derecho en la Vallejo consiguieron trabajo en el IRTP sin tener el perfil profesional necesario. Se daba la gran vida en Miami y en España con la plata de todos los peruanos. Tenía resguardo policial en camioneta, pese a que no le correspondía. Todo mal, pero ella como si nada. En este país hay cotos de poder que son intocables. Entonces son personas que son bendecidas por una determinada autoridad y no lo mueve nadie. La ministra Leslie Urteaga es la que puede decidir esta situación y al momento no hace nada. Por supuesto, porque simplemente está pagando una cuota de poder, o un favor, o un mandato desde arriba que le ha dicho esta no la tocas. Ser empedernida parece lo suyo, tal como lo muestra este video del viernes último, grabado por nuestras fuentes.
Ninosca llega a TV Perú seguida de esta camioneta negra que sería la misma que le daba resguardo desde su casa, tal como lo registró Contracorriente un mes atrás. Frente a las abundantes críticas, la presidenta ejecutiva parece estar bien, pero bien relajada. Nadie toca a Ninosca, parece ser la consigna dictada desde Palacio de Gobierno. Esta fotografía no necesita mayor descripción ni que vuele la imaginación. Se trataría de un viaje a Pucallpa en marzo de este año. A ese mismo viaje lo acompañó el gerente de prensa del IRTP, Roberto Wong Arica. No hay nada de malo en sus opciones por gustos, sabores u olores, pero si de por medio está el consumo de los recursos públicos o la afectación a la función pública, empiezan las investigaciones. Señora Ninosca, por favor, señora, solo un momento, por favor. Ninosca Chandía ahí. Se marcha en su camioneta, en silencio, no quiere decir absolutamente nada. Ella es, pues, la protegida, ¿no? La protegida desde Palacio de Gobierno, la intocable, pese a todas las irregularidades que hoy por hoy se están detectando en su gestión. Contrataciones sospechosas, ¿no? Mal uso de los recursos del Estado, pero ahí está, blindada, nadie la toca. La presidenta ejecutiva del IRTP no ha respondido a nuestra insistente solicitud de entrevista sobre su gestión, tampoco sobre el contexto de estas fotografías. Según nuestras fuentes, por este viaje, tanto Ninosca Chandía como su gerente de prensa, Roberto Wong, habrían faltado al trabajo, dejaron de lado su función pública. Tú ves las fotos y ¿qué piensas? Bueno, que RTP está en las nubes, pues de repente, ¿no? Está haciendo una especie de política corporativa de alta aspiración. Más allá de eso, creo que acá hay una falta de respeto hacia los trabajadores de la institución. O es simplemente que hoy día me tiro la pera y me da la gana irme con mi amigo a donde sea a fumar lo que me dé la gana. Por las fotos quedaría claro que es un vínculo más allá de lo laboral. Por lo menos comparten los mismos gustos. Ella, la presidenta ejecutiva, y él, el gerente de prensa que conduce además programas policíacos en TV Perú. En esta oportunidad vamos a presentarles el primer programa de Aliados por la Seguridad 100% digital. Queremos compartir con ustedes fascinantes e impactantes historias en favor de la seguridad ciudadana. Según su declaración jurada, Roberto Wong ingresó al canal del Estado hace 20 años. Su verdadero puesto es de camarógrafo. En el 2022 fue gerente de prensa encargado de IRTP apenas por unos cuantos días. Sin embargo, ya en la gestión de su amiga de viajes, le volvieron a encargar temporalmente la gerencia de prensa, pero desde hace un año ya nadie lo mueve de allí. Su sueldo de camarógrafo es de 5.000 soles. Por el contrario, su remuneración gerencial por el encargo alcanzaría los 11.000 soles según el portal de transparencia. Un aumento quizá gracias a las sesiones de ayahuasca. Y no se olviden de dejar su comentario, darle like a esta transmisión y suscribirse si aún no lo han hecho. Así empezamos el programa.
De acuerdo con el manual clasificador de cargos del IRTP, para ser gerente como él en la institución se requieren 2 años en puestos o cargos de directivo o su equivalente a la norma vigente, algo que por ningún lado aparece en su declaración jurada. Buscamos y llamamos a Roberto Wong por sus descargos. Nunca contestó. Mientras tanto, la Fiscalía ya inició una investigación por las órdenes de servicios ganadas por la conductora Tula Rodríguez con el IRTP de Ninos Cachandía. Todo a raíz de su participación en Televisión Nacional en el Inti Raymi. Ella admitió no conocer a fondo esta ceremonia incaica. Un mensaje para mí es cómo estamos tratando la comunicación en el canal del Estado, ¿no? Si estamos usando un influencer, una persona popular para transmitir un tema cultural, simbólico, de mucho valor intenso a la gente del Cusco. Claro. ¿No? Todos los peruanos, y a todos los peruanos y al mundo. Estamos contratando a una persona de entretenimiento para generar algo que tiene misticismo, cultura, valor arqueológico. Entonces aquí hay una cosa que claramente es incompatible y no hay un buen manejo. Señora Ninosca, por favor, señora, solo un momento, por favor. Ninosca Chandía ahí se marcha en su camioneta en silencio, no quiere decir absolutamente nada. La todopoderosa presidenta ejecutiva del IRTP no quiere dejar el control de los medios de comunicación del Estado. En su mirada de pocos amigos muestra cierto enfado y tal parece que solo le gustaría vivir así, tranquila, relajada, entregada al amor, mientras su gestión se cae a pedazos. Sin duda no nos interesa en absoluto la vida personal, sentimental de la señora Ninos Cachandía ni de su gerente de noticias Roberto Wong. Pero cuando esta vida personal se cruza con la gestión pública, se cruza con el presupuesto público, se convierte en noticia. Tenemos información de fuentes fidedignas de TV Perú que ambos viajaron juntos, no han pedido licencia, han cobrado el sueldo completo, no han declarado que era un viaje personal, pero además nos gustaría saber cuáles fueron los criterios para que la señora Ninos Cachandía nombre como gerente de noticias al señor Roberto Wong. José Luis Leiva nos ha mostrado que en la clasificadora interna de TV Perú no cumple con el perfil, aparentemente. Y el caso de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que es la responsable del sector cultura, donde pertenece el Instituto de Radio y Televisión del Perú, su responsabilidad es superlativa realmente. Hace 2 meses, cuando se presentó la primera denuncia contra Chandía, dijo que el órgano de control institucional iba a investigar. Bueno, han pasado 2 meses y no hay resultados de esa investigación. La ministra Leslie Urteaga no solo es irresponsable en este caso es cómplice, porque la señora Chandía está cometiendo delitos contra la administración pública. Ya el Ministerio Público se ha abocado a una investigación y esperamos que la remueva antes de que le allanen su domicilio. Están advertidos. Vamos a cambiar el tono de la información y vamos a ir a un tema mucho más serio. Se trata de la transnacional de la corrupción, porque no es de la construcción, sino de la corrupción, Odebrecht, que se le ha sacado demasiado barata aquí en el Perú, gracias a este acuerdo de colaboración ineficaz que lograron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez con Jorge Barata y sus abogados.
esto se ha confirmado tanto en los procesos judiciales que se lleva contra el expresidente Ollanta Humala, como con el caso Cócteles, donde se tiene a Keiko Fujimori y otros 47 personajes investigados. Pero Maricelo del Castillo ha investigado a fondo estos acuerdos y ha descubierto que Odebrecht sigue trabajando en el Perú vivito y coleando y nos sigue engañando. En temporada de circo se armó la carpa, pero esta vez en el Poder Judicial. Realizaron gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV, que es lo que he presentado ante estos gestos obscenos de connotación de discriminación sexual. El número estelar es, como ya nos tiene acostumbrados, del fiscal del equipo Lavajato, José Domingo Pérez, quien, cual mago en su mejor número, desapareció los cargos y responsabilidades de los actores del caso más corrupto en la historia del país, los megaproyectos de Odebrecht. No han reconocido nada más, ni van a reconocer nada más. Esa es la única sentencia de colaboración eficaz, no va a haber más. Ya elaboraron un plan para engañarnos. Y sigue ese plan. Sigue. El show continúa. El circo montado por los fiscales Lavajato y su blindaje nefasto a la transnacional brasilera de la corrupción, evidenciado en el acuerdo de colaboración eficaz más inepto y sospechoso de la historia judicial del país, que no ha dado un solo resultado en 8 años. Han denigrado la majestad y solemnidad de un servicio público como es la justicia. Estos fiscales se han arrodillado frente a Barata y aún siguen de rodillas. Se está a punto de firmar ya el acuerdo con Odebrecht. Es un acuerdo que va a ser de que no solamente haya confesiones, sino de que haya una apertura completa sine die, todo el tiempo que sea necesario, de todos los archivos de Odebrecht. Lo que se firmó de acuerdo a los resultados no fue un acuerdo de colaboración eficaz, sino un pacto de impunidad total a la constructora responsable del episodio de corrupción más grande en la historia reciente de nuestro país, empresa que colaboró en absolutamente nada que no fuera a su favor. Todo con la ayuda de los fiscales Lavajato, tal como lo evidencia la sentencia judicial que homologa el pacto de impunidad, la resolución número 20 de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, cuyo contenido es evidencia pura de la aceptación absoluta de las condiciones impuestas por Barata y sus abogados. Desde el 2018 se supo que estos señores Vela y Pérez, con el respaldo de Pablo Sánchez, trabajaron para encubrir a la empresa Odebrecht. Ese acuerdo fue totalmente encubridor, vendepatria, y evidenciaba el trabajo que los fiscales venían haciendo a favor de Odebrecht. Este llamado acuerdo de colaboración eficaz era tan desbalanceado a favor de Odebrecht que el entonces fiscal supremo Tomás Gálvez puso en conocimiento 14 pactos de los fiscales Lavajato y la jueza Álvarez con Barata y pidió a Zoraida Ábalos investigar un acuerdo judicial lesivo para el país. Primero, el suscribir un acuerdo progresivo. Segundo, el no haberle incautado un céntimo a pesar de que nos robaron cerca de 50.000 millones de soles. Tercero, establecer una reparación civil mínima cuando la misma empresa había ofrecido ya 30 millones de soles que había entregado como parte de las ganancias ilícitas. Después, que sigan contratando. Tercero, y este es el más importante, que se comprometieron a no utilizar la información que ellos obtenían.
Impunidad total para Odebrecht y Barata, a quienes se les dieron los máximos beneficios por ser investigados tan solo en 4 de los megaproyectos, donde la transnacional brasilera hizo de las suyas, dejando de lado megaobras de la corrupción como el gasoducto y rutas de Lima. Además de permitir que se lleven más de 500 millones de soles por la venta de la central hidroeléctrica de Chagua. Pero son más las evidencias firmadas en papel en favor de Odebrecht. Es el caso del acta fiscal de coordinación de entendimiento mutuo para la culminación del procedimiento de colaboración eficaz, firmada por Rafael Velabarba en agosto del 2018, donde se estipulan 7 acuerdos entre el Ministerio Público y Odebrecht. El punto 5 menciona explícitamente: el Ministerio Público, conforme a los objetivos de la colaboración eficaz, dispondrá la conclusión de las investigaciones en Perú y no incluirá otras en contra de la empresa, de sus funciones y o funcionarios. Esta cláusula es ilegal. Esta evidencia que los fiscales estaban sometidos a Odebrecht. ¿Por qué? Porque estos señores impusieron esta cláusula. Ellos podían dar información sobre un caso y ya no le podían investigar de ninguna manera por otros casos. Eso no se puede, conforme a nuestra ley, no es posible. ¿Qué otra prueba más? ¿Qué otra prueba más de que trabajaban para ellos? Tal como lo confiesa el fiscal Domingo Pérez, es totalmente responsable también de que Odebrecht siga operando en nuestro país, firmando contratos con el Estado y cobrando millones de soles. Todo gracias al pacto infame firmado por los fiscales Lavajato. Es inaudito que al ladrón que nos ha robado tanto en el país, que han hecho tanto daño al país, nosotros sigamos contratando con esta empresa corrupta. Realmente eso es indignante para todos los peruanos. Odebrecht ahora se llama Novonor. Estas son sus oficinas y desde aquí supervisan todos los contratos de millones de soles que aún mantienen con el Estado. Bajo el risible argumento de implementar mecanismos de buenas prácticas y políticas de ética, la corrupta Odebrecht cambió de nombre en el 2020. Novonor tiene el privilegio de tener 2 concesiones en el proyecto de sistema de irrigación de Olmos en Lambayeque, uno de los más importantes del país. A la concesionaria Trasvase Olmos CTO, perteneciente a Novonor, se le entregó los proyectos de construcción del túnel transandino y Presa Limón en el 2004 con plazo final hasta el 2025. Pero no solo bastó que Odebrecht siga construyendo, sino que también se le dio una segunda concesión en el proyecto de irrigación de Olmos, bajo la operación de H2 Olmos, perteneciente también a Novonor, o sea, Odebrecht. Dentro de las funciones de H2 Olmos se determina el mantenimiento de las obras del proyecto de irrigación, trabajos que todo indica no se han hecho, pues en 10 años la represa Limón dejará de funcionar porque actualmente presenta un 80% de su capacidad colmatado. Esta empresa, llámese como se llame, tiene mucho que agradecer a José Domingo Pérez por la pésima negociación que se hizo dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Pero a pesar de su ineficaz trabajo, Novonor estaría interesado en la ampliación de la concesión por 10 años más y que coincidentemente vence en mayo del próximo año, todo con la finalidad de seguir contratando con el Estado por millones de soles. El gobierno regional de Lambayeque será el responsable de determinar si se le otorga o no la concesión a Odebrecht por 10 años más, cobrando el doble al Estado a través del GORE y a las empresas agroindustriales extranjeras que operan en Olmos por un servicio de agua, el agua más cara de irrigación que hay en el Perú. Lo que sí queda claro en esta altura del proceso es la sospechosa ineficiencia de los fiscales y que Odebrecht se la sacó demasiado barata. Por ahora, el único avance de esta investigación es el show mediático al que nos tiene acostumbrado el fiscal chaleco José Domingo Pérez, quien pretende poner mano dura contra Barata cuando ya está a buen recaudo riéndose de la justicia peruana.
Ahora se quieren lavar la cara porque Barata no cumple las obligaciones contraídas y ahora dice, reabren la investigación, ahora sí nuevamente incorporan a Barata, que nunca debieron sacarlo, incorporan a Barata y piden 36 meses de prisión preventiva, ¿no? Otro engañamuchachos, porque sabemos que si el juzgado declara fundada esa prisión preventiva, va a ser inejecutable. No se va a poder ejecutar, porque el señor Barata se encuentra en Brasil y no existe tratado de extradición. Así de barata se la llevó Odebrecht y hoy, gracias a la complicidad del equipo Lavajato, sigue operando en nuestro país. Mantiene el 20% de las acciones de los peajes de Lima, el gasoducto del sur, donde recordemos que nos cobran todos los meses por la custodia de los tubos abandonados y hoy apuestan por la renovación de su contrato en el proyecto de irrigación de los Olmos en Lambayeque, donde todo indica el efecto corruptor de Odebrecht está siendo efectivo, pues el gobernador regional Jorge Pérez Flores, de Somos Perú, antes muy crítico con la empresa, es ahora su principal defensor. ¿Por qué será? Este grupo de fiscales y algunos de los jueces que han intervenido, desgraciadamente han trabajado para Odebrecht. Y siguen trabajando por lo menos los fiscales. ¿Quiénes? Rafael Vela y José Domingo. Cuando dicen que si sacan a Pérez y a Vela, el caso se cae. Sí, pues, pero el caso es de encubrimiento a Odebrecht. ¿Y qué cosa se va a caer? El encubrimiento, no otra cosa. ¿Te salió barata Odebrecht? Re barata. Pese a los miles de millones de dólares corroborados en coimas a nivel mundial, Odebrecht sigue y seguirá gozando de total impunidad. Quizás el acuerdo de colaboración ineficaz que firmaron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, obviamente con la anuencia de la jueza María Álvarez Camacho, va a ser la crónica de un fracaso estrepitoso anunciado a nivel judicial. Ya vemos los casos de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala, pero sobre todo es un caso flagrante de impunidad, ¿no? Los brasileros de la corrupción, porque así son, siguen trabajando en el Perú impunemente, como lo ha demostrado este reportaje de Maricielo del Castillo. Están todavía manteniendo el 20% de las acciones de estos peajes corruptos que negoció la señora Susana Villarán y que hoy todos los automovilistas lo sufren cada vez que pasan por un peaje. También están en el proyecto de irrigación Olmos, que se ha convertido en un emporio agroindustrial al norte del país, en la región Lambayeque, y que precisamente muy pronto se va a vencer los 5 años de concesión que le dio en su momento el gobierno regional de Yehu de Simont. Pero hoy el gobernador que pertenece a Somos Perú, que hasta hace poco era muy crítico a esta administración porque, entre otras cosas, Odebrecht, con su nuevo nombre, le cobra al Estado peruano a través del gobierno regional por el mantenimiento de la represa de Limón y porque no se ha hecho a tiempo este mantenimiento con la calidad técnica adecuada, está colmatada al 80%, es decir, que el futuro del agua que necesitan los productores agroindustriales en el norte del país no está asegurado. Pero Odebrecht quiere 5 años más de concesión con estas facilidades para seguir haciendo caja en el Perú. Y ojo, se le ha devuelto 30 millones de soles que ya habían entregado como parte mínima de la reparación civil que tienen que pagar al Estado peruano por todo el daño que han causado. Pero ni siquiera eso. Además, se les permitió vender, recuerden, la hidroeléctrica de Chacya. ¿Cuánto se llevaron? Miles de soles, millones de soles. Y el fiscal José Domingo Pérez sigue creyendo que Jorge Barata va a venir a testificar, claro, en los procesos, ¿cómo no? Y como ha dicho la doctora Catherine Ampuero, no existe tratado de extradición con Brasil.
Brasil no extradita a sus conciudadanos, así que Jorge Barata debe estar disfrutando de alguna paradisíaca playa carioca y viviendo de el jugoso pensión, de la jugosa pensión que tiene en el sistema privado de pensiones de Perú, porque según información que hemos tenido acceso, ha contribuido de manera voluntaria con varios millones de soles para que su pensión sea una de las más abultadas de todo el sistema de AFPs en el Perú. Bien, vamos a pasar a otro tema que ha sido muy importante no solo en el Perú, sino en el mundo este fin de semana. El intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump, eventual candidato presidencial republicano para las próximas elecciones en el país del norte. Y claro, ha sido a manos de un joven de apenas 20 años que, según las informaciones periodísticas, aún no ha ejercido su derecho de elector, porque en Estados Unidos recién se puede hacer a los 21 años. Lo que ha llamado la atención de la prensa es la facilidad que ha tenido este joven de poder subir a un tejado próximo al lugar donde Donald Trump estaba dando un discurso para sus seguidores, sus militantes, a pesar de que el servicio secreto, como sabemos, uno de los más eficientes en el mundo, cuida de manera muy celosa a Donald Trump. Este joven estaba premonido de un fusil de guerra, obviamente, logró disparar por lo menos 4 o 5 balas. Una de ellas le cayó en la oreja derecha de Donald Trump, produciendo, como hemos visto en las imágenes, un sangrado. Y luego asesinó a uno de los militantes. Ha dejado gravemente heridos a otros 2. Y claro, felizmente el servicio secreto logró proteger a Donald Trump, y un francotirador que estaba apostado en una azotea adyacente logró abatir a este joven que ha sido identificado como Thomas Martin Kroc, de apenas 20 años. Tenemos un video breve que nos muestra las posiciones tanto del francotirador como del atacante y que comienza mañana lunes. Está previsto que Donald Trump hable el jueves y se da por descontado que se va a convertir ya oficialmente en el candidato del Partido Republicano para tentar por tercera vez el sillón más poderoso del mundo, la presidencia de los Estados Unidos de América. Como sabemos, Donald Trump fue a la reelección, perdió por poco margen contra el presidente Biden. Hoy el presidente Biden va aparentemente a la reelección, aunque después de su performance en el debate con Donald Trump, hay voces al interior del Partido Demócrata que están pidiendo que renuncie a la candidatura y que más bien sea su vicepresidenta Kamala Harris la que asuma esta responsabilidad. Y está Donald Trump el sábado último. Se ve en una fotografía captada por un reportero gráfico de agencia como la bala que aparentemente le llega a impactar en la oreja derecha y se ve cómo sangra. Esta imagen sin duda va a dar la vuelta no solo al mundo, sino se va a usar casi como un emblema de la campaña del Partido Republicano ahora que Donald Trump está apuntando obviamente a la reelección. Bien, antes de terminar con esta edición de Contracorriente, queremos decirle que hemos recibido una carta notarial del fiscal Wilson Salazar Reque a propósito de un reportaje de nuestra compañera Karina Aliaga sobre su actuación en el polémico caso de la Universidad Alas Peruanas. El fiscal Salazar Reque sostiene que sus propiedades inmuebles que ha comprado en los últimos años, 2 departamentos, primero uno en Surco y un segundo en el distrito de San Borja, han sido adquiridos de manera transparente, dice él, en transacciones bancarizadas y en ambos casos con préstamos hipotecarios solicitados por él y su esposa a 2 bancos comerciales. Dice el fiscal Wilson Salazar Reque en esta carta
que pudo cancelar su primer departamento en el distrito de Surco con la venta pudo pagar el segundo departamento en Surco con la venta del primer inmueble ubicado en San Borja, y que eso se puede mostrar fácilmente en la trazabilidad de la transacción inmobiliaria. Sobre la inscripción en registros públicos, unos meses después de este pago total de la deuda hipotecaria en un banco local, dice que solo se trató de la inscripción en esa fecha y la transacción se había realizado unos meses antes, que no tiene nada que ver, dice el fiscal Wilson Salazar Reque, con el allanamiento que él hace por orden judicial en la gerencia central de la Universidad a las Peruanas. Bien, hemos cumplido con precisar la versión del fiscal Wilson Salazar Reque, un fiscal que trabaja en el subsistema de lavado de activos que coordina el fiscal Rafael Vela Barba. Así que nos mandó hasta 2 cartas notariales y hemos podido aclarar este caso, que además ha sido muy polémico, muy controvertido. Se trata de la intervención de la Universidad a las Peruanas, que en su momento ha sido una universidad que tenía quizá la mayor cantidad de alumnos, la universidad privada con mayor cantidad de alumnos, y que no ha logrado licenciarse por la SUNEDU. Este proceso sigue en marcha. Entendemos que debe pronunciarse pronto el fiscal Wilson Salazar Reque. Bien, hasta aquí hemos llegado en Contracorriente. Vamos a darle pase a Rey con Barba. Con nosotros será, como siempre, hasta el próximo domingo. Por supuesto, con Augusto Zonday de regreso en este su estudio. Que tengan buenas noches.